En este caso, se está mezclando con la intención de confundir el caso de los inmigrantes con el de los desnacionalizados. Y son dos cosas muy diferentes. Sí. Sobre el caso de la inmigración, de los inmigrantes haitianos indocumentados, el Estado Dominicano tiene no solamente todo el derecho, sino también el deber de controlar la migración y de devolver a su país a los inmigrantes indocumentados. Eso es un derecho y un deber del Estado Dominicano. Es muy diferente el caso de los que nacieron aquí y fueron desnacionalizados. A sus padres, braceros, que fueron traídos como braceros, así les decían, braceros, es decir, estaban comprando brazos. El resto del ser humano a ellos no les importaba. Trajeron brazos para cortar caña. Si ese ser humano se reproduce, si el trabajador tiene mujer, si la trabajadora tiene marido, eso no les importa. Es el brazo para cortar la caña. Pero resulta que los brazos no se alquilan ni se compran solos. Se compran con una persona que los tiene y que por su situación tiene que vender su fuerza de trabajo muy barata, como se ha hecho tradicionalmente. La industria azucarera es una industria que funciona en base a una mano de obra masiva y barata. Entonces, el Estado es el principal importador de esos braceros y grandes empresas con las que el Estado ni se ha metido ni se va a meter. Entonces, esos seres humanos se reprodujeron aquí porque vivían aquí. Y ni siquiera a los que fueron contratados por el Estado les dio documentos para traerlos. No, el Estado es también un traficante de inmigrantes indocumentados, el Estado dominicano. Señores, tradicionalmente, históricamente, incluyendo la actualidad, he mencionado varias veces, y no veo que más nadie habla de eso, que para hacer el poblado Boca de Cachón, eso se le encargó al ejército. Y el ejército trajo 750 haitianos indocumentados ahora, desde Haití. Ni siquiera averiguó cuáles de los que estaban aquí podían trabajar en esas construcciones. Lo fue a buscar. Entonces, el origen de esa inmigración no es ninguna conspiración, ningún plan de fusión, como dicen los nacionalistas con Z. No, es el aprovechamiento por la avaricia, por el interés económico, el aprovechamiento de una mano de obra más vulnerable. No en todos los casos más barata, pero a la postre resulta más barata. Como lo hemos explicado, un trabajador haitiano vive en el trabajo y está disponible siempre. Pero además no hay que pagarle seguridad social ni nada de eso. Entonces, encabezados por el Estado, los contratadores los han venido trayendo aquí desde décadas, desde hace décadas, bueno, desde hace más de un siglo. Y esas personas se reproducen. Y es un supremo acto de crueldad, de injusticia, que a los hijos de esos indocumentados, que fueron siempre dominicanos porque así lo establecían las anteriores constituciones, le digan ahora, pues mire, sabe que usted no es de aquí, pero esa persona nació aquí y no pidió nacer aquí. Y si sus padres estaban cometiendo una infracción porque estaban indocumentados, fueron traídos indocumentados por el Estado y por grandes empresas. Pero vamos a decir, bueno, pero el caso es que es un delito. Entonces, la sentencia 168.13 del Tribunal Constitucional establece el delito hereditario. Es decir, que por la culpa de los padres,
tiene que pagar el hijo. Y esas personas, señores, desde 1929 hasta el 2010, 81 años atrás, se fue el efecto retroactivo que le puso el Tribunal Constitucional a su sentencia. Una cosa es el indocumentado que está aquí ahora, que hay que devolverlo, que el Estado tiene que hacerlo, tiene que devolverlo. Otra cosa es el que nació aquí porque sus padres fueron contratados para cortar caña. Esos son dominicanos. A alguna gente le molesta eso, alguna gente, porque que no le molestaría que un hijo de algún argentino que haya nacido aquí o de algún libanés o de algún español o de algún alemán no les molesta. Que se les reconozca la nacionalidad, ¿no? Los que molestan son estos. Pero es un caso, es un acto de extrema crueldad con fines que no tienen nada que ver con soberanía ni con nacionalidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se insiste en eso, se va a profundizar una problemática que tiene dos caras, que es interna y es externa. La interna, usted está creando un segmento de población excluido, que no puede estudiar, que no puede trabajar, que no puede hacer nada, porque usted le niega la nacionalidad. Y le está dando a ese segmento de la población condiciones potencial para generar problemas. Usted lo está llevando a eso. Externamente, los principios de los derechos humanos no van a desaparecer en el mundo. Al mismo tiempo, en el mundo de hoy, cada país depende cada vez más de todos los demás países. Este mundo de interacción que tenemos hoy, hiperconectado. Y entonces, estas violaciones a los derechos humanos nos van a colocar en un estado permanente de problemas a la República Dominicana. La colaboración internacional, el intercambio comercial, todo eso se afecta. Todo eso. Miren, por ejemplo, hay una empresa que fabrica gorras para las grandes ligas, que porque se estableció que usaba menores de edad en sus fábricas y porque desconocía los derechos de los trabajadores y sobre todo de las trabajadoras, se le hizo un boicot internacional. Y ahí nadie gritó que ¡ay, la soberanía! No, 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 son violaciones a los derechos humanos. Y hoy en día los derechos humanos son observados por instituciones que tienen crédito. Alguien debería sentarse a pensar, pero nos dicen que hay un plan contra nosotros y que en ese plan están todas las potencias del mundo. Está el Vaticano, el Papa, están las Naciones Unidas. Entonces nosotros somos los que tenemos razón. Es decir, o sea, lo que estamos bien somos nosotros y el mundo entero está equivocado. No, no es así. Claro. No es así. Lo hemos explicado en otras ocasiones en este programa. Los tratados internacionales, todos, y particularmente los que tienen que ver con derechos humanos, implican una renuncia parcial de soberanía de todos los estados firmantes, no de uno solo, de todos. Y eso es así y tiene que ser así para poder defender a los indefensos de las dictaduras, de los regímenes violadores de esos derechos. Y ese concepto es viejo, eso no es de ayer ni antes de ayer. De manera que el efecto externo será poner a la República a vivir de manera permanente en una enredadera de dificultades, Claro. absolutamente innecesarias,
Ahora bien, hay otro efecto, ya mencioné un efecto interno, ¿verdad? Y un efecto externo. Pero hay uno que es al mismo tiempo interno y externo, y es el hecho de que las políticas xenofóbicas harán más vulnerables a los emigrantes dominicanos que están en muchísimos países del mundo y que son los que aportan la segunda fuente de entrada de divisas para nuestra economía. Eso está en el crecimiento económico. Los dominicanos que están fajados en el exterior trabajando, que por su nobleza nunca olvidan a los familiares que se quedaron aquí y porque nunca renuncian a volver, porque se van por necesidad, como todos los emigrantes, que no es por ningún plan macabro, es por necesidad que la gente emigra, como migramos los dominicanos. Y esos que se van por necesidad están fajados en el exterior, mandando esas remesas para acá, y son la segunda fuente de entrada de divisas. Y es un acto de insensibilidad hacia ellos, a quienes tanto tenemos que reconocerles, desatar aquí una campaña de esta índole. Y que llevan a cabo luchas en estos países porque se les reconozcan derechos. Seguro. Por ejemplo, los dominicanos que residen en los Estados Unidos. Y por la situación que están viviendo ahora, no solo dominicanos, sino los inmigrantes en ese país, la lucha que están llevando a cabo es precisamente eso, que se les reconozca derecho. Y es muy importante todo esto que señalas, Uchi, porque si un gran paso dio la humanidad fue ese paso de que los derechos humanos sean preservados y de que el mundo se constituyera en vigilante de cómo se garantizan esos derechos en cada uno de estos países. Si uno vemos el compromiso que asumen los distintos estados democráticos, sobre todo después y a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, pero desde antes había esfuerzos en este sentido, hay que llegar a la conclusión de que efectivamente en materia de derechos humanos ningún Estado puede alegar que es soberano y que puede hacer y deshacer sin que el resto del mundo esté pendiente de lo que pasa en esos países. Eso sí lo hacen y lo han hecho, y tú mismo has insistido mucho en esto, Uchi. Países que viven en regímenes autoritarios, que viven en dictaduras, que prefieren el secreto, que prefieren que ningún organismo internacional ni ningún Estado esté pendiente de ellos para poder violar los derechos de los ciudadanos de ese país. Nosotros vivimos en una democracia y como tal tenemos que respetar esto. Tú hablabas y que es una violación clara y una evidencia clara de que ha habido violación de los derechos humanos. Tú hablabas de las constituciones en el país hasta el 2010. Las constituciones en la República Dominicana reconocían la nacionalidad de todos aquellos que habían nacido en el territorio dominicano, exceptuando aquellos que estaban en tránsito o aquellos hijos de diplomáticos. Lo que es estar en tránsito estaba muy bien, claramente muy definido a nivel internacional, lo que supone el tránsito. Ahora bien, la Constitución del año 2010 tuvo un cambio, porque había un debate sobre todo el tema, sobre todo en la parte de tránsito, pero la Constitución del 2010 tuvo un cambio. ¿Y qué dice la Constitución? Bueno, con relación al tema de la nacionalidad, de que quienes gocen, y estoy leyendo en el artículo 18, el numeral D, que son dominicanos y dominicanas, quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esa Constitución del 2010. Con esto, los constituyentes de ese año intentaron zanjar todo el debate y la discusión sobre este tema, y dice, bueno, no son dominicanos, no solo los que se encuentran en tránsito, sino los hijos de quienes residen de manera ilegal en el país. Bueno, esas dos cosas ya cerraban la discusión, pero lamentablemente al Tribunal Constitucional de la República Dominicana se le ocurrió esa terrible idea
de esa sentencia 168-13 que aplica de manera retroactiva, como tú decías, una violación del derecho a la nacionalidad, que es una violación de este derecho de la cual se derivan las violaciones de otros derechos fundamentales de las personas, porque quien no tiene documento de identidad se hace invisible en la sociedad, no tiene la posibilidad de estudiar, no tiene la posibilidad de viajar, no tiene la posibilidad de un trabajo, no tiene la posibilidad de tener asistencia en materia de salud. Es decir, se violan todos estos derechos. Por eso, desde acá internamente y a nivel internacional, distintos grupos y sectores van a seguir insistiendo en la necesidad de que este tema sea atendido. Entonces, no podemos dejarnos confundir por una campaña que está debajo de intenciones de establecer regímenes totalitarios. Una cosa es el problema de la inmigración y otra cosa es el problema de la desnacionalización de personas que por derecho eran dominicanas y le han quitado esa nacionalidad. Los inmigrantes, lo repito, el Estado dominicano tiene el derecho y el deber de devolverlos a su país. Ese es su deber, tiene que hacerlo. Ahora, ¿por qué no ha sido eficiente? Pregunten en la frontera, si quieren saber por qué el Estado no ha sido eficiente. Pregunten por qué el nuevo cónsul de la República Dominicana, ¿en qué pueblo que está? Bocio. ¿Por qué se ha hecho un hombre poderoso? ¿En base a qué negocio? Eso es todo. Eso es todo. Y todos los que han tenido autoridad para los asuntos fronterizos se han prestado a todo esto. El Estado tiene el deber y el derecho de devolver a Haití los indocumentados. No tiene ningún derecho a quitarle la nacionalidad a quien la tenía. Y nadie tiene derecho a decirle a un ser humano, mire, usted se creía que usted era ciudadano de este país, usted ya no lo es y no puede tener documentos, por lo tanto usted no puede trabajar, no puede estudiar, no se puede casar, no puede viajar, no puede hacer nada, no puede cambiar un cheque. A eso no hay derecho. Y lo justo es que se ponga cada cosa en su lugar. Una cosa son los indocumentados y otra los desnacionalizados.